quiero empezar a hacer unos vídeos para explicaros un poquito el tema de la selección de los señuelos Minu para la pesca desde kayak al curricán. Bueno, vamos a ver, esto es bastante complejo, hay muchas cosas que interviene el tipo de pala, la forma, la angulación, interviene si el señuelo es articulado o no, si es flotante o no, la longitud, el volumen del señuelo, el color. Como veis es muy grande, entonces vamos a ir parte por parte y quiero ir en varios vídeos, ir explicándolos un poquito cómo nos basaremos y por qué de cada cosa, sobre todo el por qué. Vale, ahora mismo os voy a explicar un poco el tema de la longitud del señuelo, que hay mucha gente que tengo oído que dice, ese señuelo es muy largo, ese señuelo es muy grande para aquí. Bueno, el señuelo largo no existe. ¿A qué me refiero con esto? Os voy a enseñar aquí, tengo un Crafty Minnow, un señuelo de 150 milímetros. Con este señuelo he llegado a alcanzar, o sea, a capturar lubinas que apenas dan 10-12 centímetros, no más, no más. Entonces pensamos, ¿realmente influye la longitud? No. Sí que tenemos una pauta que se sigue, cuando estamos hablando de lubinas sobre todo, que se sigue siempre. Lo primero que tenemos que conocer es la especie que vamos o que queremos capturar en ese momento, cuáles son sus hábitos alimenticios. Digo la lubina porque es la más fácil de distinguir en ese sentido. ¿Qué es lo que hace la lubina? La lubina siempre traga por la cabeza y a favor de escama, para poder tragarse el pez entero y luego digerirlo. Vale, ¿qué nos encontramos con este tipo de señuelos? Cuando las piezas son pues ya cercanas al kilo y demás, suelen venir siempre prendidas o bien de este primer anzuelo o de este segundo. Siempre, siempre. Normalmente suele ser este en la boca y este en la galla. Vale, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que el ataque se ha producido para alimentarse. Sin embargo, todas las lubinas de pequeño tamaño vienen cogidas del de cola. Claro, por eso digo muchas veces que la observación es necesaria y que siempre nos preguntemos el por qué. ¿Por qué? Porque se conoce que es una defensa de su territorialidad, de su zona de caza. Por eso mismo vienen cogidas de cola. En el sentido de los bonitos, ¿qué nos pasa? Algo muy parecido. En el caso de los bonitos ya de un tamaño considerable, siempre vienen cogidos de aquí. ¿Por qué? Porque el bonito atacará, si ve que tiene suficiente boca para cogerlo, lo cogerá y quedará prendido bien de uno o bien del otro anzuelo. Sin embargo, los que son más pequeños, como dudan de si pueden cogerlo o no con la boca, lo que hacen es atacan por la cola y vienen prendidos de la cola. Este tipo de detalles son muy importantes a la hora de tanto elegir un señuelo como saber el por qué viene de una forma u otra, que muchas veces decimos, no, comen mal porque tengo una marca aquí. No, es un pez de pequeño tamaño que ha intentado comer, pero no ha podido. Entonces, ¿tenemos realmente mucha diferencia entre los dos señuelos? Bueno, la principal diferencia que vamos a tener es que en este van a entrar piezas mucho más pequeñas aún. Aquí entran, pero en este van a entrar más. Cuanto menos tiempo esté el señuelo en el agua, menos posibilidades de tener una buena captura. Entonces, ahí es donde vamos a basar nuestra elección. Como veis, yo tengo distintos señuelos. Esto es un Dare Minnow de 105 milímetros. Aquí, por ejemplo, este ya es otro tipo de señuelo, es un Abu García Tormentor Jointed, es un señuelo articulado. Pero claro, ¿qué diferencia hay entre estos dos? Bueno, pues si lo miráis así, veis que es su volumen. El volumen lo hace todo. Claro, al ser un señuelo más pequeño, en teoría, deberían de atacarlo más asiduamente. Sin embargo, este señuelo lo dejan en paz. A este señuelo ninguna pieza inferior a 1,2 kg lo ha atacado nunca. Nunca. Sin embargo, a este, casi todas. Volvemos a lo mismo. Este me lo puedo tragar, este no. A este lo puedo atacar porque lo veo que no es muy grande, entonces lo voy a echar de mi zona de pesca, pero este, como lo veo que es gordote, lo dejo en paz. Se me ha liado. Entonces, a este, como lo ven que tiene un tamaño grande, lo dejan en paz. Entonces, ¿influye el tamaño?
tamaño no es tan necesariamente influyente a la hora de pescar, sino su volumen. Aquí estamos hablando, son 15 milímetros de diferencia a lo que hay de una a otra. Con este, piezas de 2,5 kilos hacia arriba, con este prácticamente cualquiera. Con los pequeños, en este caso esto es un Deep Tracker, un 105, nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo. Todo tipo de piezas le entran. No es un señuelo selectivo. Si queremos un señuelo selectivo siempre buscaremos el volumen, no la longitud. Bueno, explicado un poco el tema del tamaño, que como veis realmente no es tan influyente como muchos pueden pensar. Ahora os dejo que vayáis pensando vosotros, recordéis aquellas capturas o que visualicéis vídeos vuestros o de cualquiera en la red y veréis cómo este comportamiento se repite. Se repite. Piezas grandes, 2 primeros triples. Piezas pequeñas, triple de coda. Miradlo y en el siguiente vídeo os explico otra cosa.